Entonces, tengo que empezar con un preliminar, que es series de Fourier. Ya, entonces, claro, ¿qué es una serie Fourier? Entonces, una serie Fourier de Fourier tiene la forma, llamémoslo así, tiene forma S de serie, en X, voy a ponerlo así, S, la serie en X, así se lee eso, es A sub 0 más la suma de K o N, no sé cuál es el índice que estamos usando, voy a usar K, K igual a 1 hasta infinito, de A sub K coseno de, a ver, claro, coseno de K pi sobre Lx, dado L mayor que 0, sí, a ver, dado L mayor que 0, consideramos esto. Entonces, suma de K igual 0 hasta infinito, más B sub K, seno, chuta, se me fue el espacio, más B sub K, seno de K pi L sobre X. Todo esto sobre la suma, bueno, considerar los dos. Entonces, simplemente una serie. Voy a explicar lo del L, ¿eh? No es tan importante ahora, es muy importante, pero ahora no es tan importante. Entonces, es una serie en donde, bueno, hay unos coeficientes que son los A y los B, ¿cierto? Un A sub K y B sub K en R. Tengo unos coeficientes y tengo una suma infinita de funciones trigonométricas seno y coseno, fíjense que son con distinto periodo, ¿sí? Con distinta frecuencia, en cierto sentido. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, la serie de Fourier. Entonces, una serie de Fourier claro, una serie de Fourier naturalmente define una, o en el caso de converger, en el caso de converger, una serie de Fourier de la forma anterior define una función periódica de periodo L, ¿cierto? Porque si yo tengo S de X, es esta serie, ¿cierto? A sub 0 es un numerito guacho. Voy a explicarlo, después va a ser natural. Más la suma, yo tomo Sx más L, entonces esto es la suma de K igual 1 hasta infinito de A sub K coseno. Lo A para mí, lo A acompañan al coseno, ¿sí? Entonces queda K pi sobre L, X más L, ¿sí? Reemplacé S ahí, ¿cierto? En vista de la definición, ahí y ahí. Más B sub K, seno de K pi sobre L, K más B sub K, seno de K pi sobre L, X más L.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, este numerito que está aquí, el argumento de la trigonométrica del seno y coseno, me queda k pi sobre L, x, más k pi sobre L por L. No, es 2L periódica entonces. Es 2L periódica. ¿Cierto? Porque si yo pongo el 2 ahí, va el 2 ahí, va el 2 aquí, va el 2 aquí, y entonces cuando va el 2 aquí, se cancela SL con SL y me queda 2 pi, tanto en el seno como en el coseno. Nosotros sabemos que el seno y el coseno son 2 pi periódicas, en particular 2 pi periódicas. Entonces se absorbe ese término que está ahí. Entonces esto pasa a ser igual a coseno de k pi x sobre L y seno de k pi x sobre L, que es exactamente la serie en X. Entonces, cuando esto converge, entonces define una función 2L periódica. ¿Ok? Ya. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es la siguiente, ¿cierto? Uno tenía una función, digámoslo así, la idea es reconstruir, o más que reconstruir, o expresar una función cualquiera, en términos de una serie Fourier. En analogía con lo que se hace con serie de Taylor. ¿Cierto? Cuando yo tenía una función f de un cierto intervalo I en R, que era infinitas veces diferenciable, entonces uno podía escribir la serie de Taylor asociada, ¿cierto? Entonces uno tiene que f de x es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito de f k en 0. Esta es la serie de Maclaurin en realidad, sobre k factorial, o podemos poner la forma general, f de x0 aquí, x menos x0, ¿cierto? Esta es la serie potencia. Entonces, si existían todas las derivadas de f en el punto x0, entonces yo podía reescribir la f como una sumatoria, como una serie, como una serie potencia, y entonces puedo aprovechar la estructura de esta serie de potencia para poder manipularla, ¿cierto? Entonces yo sabía que puedo intercambiar en el radio convergencia, ¿cierto? Donde esta serie está bien definida, entonces yo podía derivar bajo el signo de la sumatoria, ¿cierto? Pasar la deriva para adentro, podía integrar, ¿cierto? Intercambiar serie con integral, y eso en particular, por ejemplo, me permitía resolver EDO, entre muchas otras aplicaciones, ¿cierto? Entre muchas otras aplicaciones. Entonces ahora la idea es tratar de encontrar, o por razones que todavía no son muy evidentes, me gustaría, bueno, me pasé mucho, me gustaría poder tomar una función f y ver si es posible desmenuzarla como una serie de seno y coseno. ¿Ya? Entonces, ahí viene al tiro esta explicación que acabo de dar aquí de la periodicidad de la serie Fourier, al tiro como que de inmediato como que pone una traba, ¿cierto? Porque yo puedo tener una función que no es necesariamente periódica, y entonces sería contradictorio tener una serie de Fourier, porque la serie Fourier naturalmente es periódica, ¿sí? Entonces, es una forma distinta de encontrar la serie, ¿cierto? Aquí en la serie de Taylor uno derivaba infinitas veces. Entonces, vamos a ver ahora cómo encontrar series Fourier para distintos tipos de funciones, ¿cierto? En general integrable. Y eso pasa por algunos cálculos
más o menos básicos trigonométricos, ¿ya? Los voy a aplicar a continuación. Entonces ahora la diferencia es que en vez de derivar muchas veces, lo que vamos a hacer va a ser integrar muchas veces, ¿ya? Entonces, para describir una función como serie de Fourier, necesitamos algunas propiedades. ¿Ya? Entonces, la primera propiedad es la siguiente. Entonces voy a partir, no, entonces voy a considerar, entonces, propiedad 1. Entonces, lo primero es si n y m son naturales, no cero, y n es distinto de m, entonces la integral entre menos pi y pi de coseno de mx coseno de nx es cero, y lo mismo pasa con la integral entre menos pi y pi de seno de mx seno de nx dx. ¿Ya? Esto es solo que es lo que se conoce como propiedades de ortogonalidad. ¿Sí? Entonces, llamémosla así, ¿eh? La primera propiedad es ortogonalidad de fase. ¿A qué me refiero con eso? Que tomo n y m, ¿sí? Y entonces si yo multiplico un seno y un coseno, dos cosenos con distintas fases y lo integro entre menos pi y pi, entonces eso me da cero. ¿Ya? Y la segunda propiedad, llamémosle así, coortogonalidad. Estoy inventando estos nombres, pero es para decir algo. Es la ortogonalidad entre el seno y su cofunción, que es el coseno, ¿cierto? Entonces, si n y m son naturales, no necesariamente distintos, fíjense que en el caso anterior necesitaba que fuesen distintos, pero aquí cualquiera, entonces yo tengo que la integral entre menos pi y pi de coseno de mx por seno de nx de x vale 0 también. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo considero menos pi aquí, y por ejemplo miro qué es lo que pasa entre coseno de x y coseno de 2x, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es coseno de x? Coseno de x parte ahí, ¿cierto? Y aquí pasa a ser menos 1, aquí pasa a ser menos 1, aquí es 1, ¿cierto? Es una cosa así. Este es pi medio, o menos pi medio. Este es pi medio. Este sería coseno de x. ¿Ya? Y coseno de 2x, ¿cómo es coseno de 2x? En pi vale 1, en menos pi vale 1, aquí vale 1, y aquí debería valer 0, entonces hace esto así. Este sería coseno de 2x en este intervalo, menos pi pi. ¿Cierto? Entonces, la propiedad me dice, usted multiplica esas dos funciones, coseno de x y coseno de 2x, y la integra entre menos pi y pi, y eso les va a dar 0. En el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, el producto de la línea hasta aquí, el producto de la línea
verde y la línea roja es negativo, ¿cierto? Porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces esto me da negativo. Después aquí, donde las dos son negativas, hasta aquí, donde las dos son negativas, ¿cierto? La línea, tanto la línea roja como la línea verde son negativas. Entonces aquí la contribución en esta integral va a ser positiva. ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Porque aquí, hasta aquí, las dos son, aquí son las dos, una es positiva y la otra es negativa. Entonces aquí la contribución de ese producto, nuevamente, es negativo. Y aquí finalmente las dos son positivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo sumo la parte negativa más la positiva, más la negativa, más la positiva, y lo mismo para el otro lado, cosa que el, eh, el integrando es simétrico. Entonces va, la integral completa aquí seguramente es 2 veces la integral de 0 hasta pi. Entonces si yo sumo esas 3 contribuciones, eso me va a dar 0. ¿Sí? Como que se anulan partes positivas y partes negativas. Eso es lo que está pasando. ¿Se entiende? Ya, pues, y imagínense con 3 pi, aquí esta cosa empieza, o con 100 pi, o sea, 100x, digamos. Es una cosa así loca, ¿no? Da 100 vueltas, digámoslo así. ¿Ya? Entonces no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer uno por uno, sino que vamos a usar trigonometría. ¿Sí? Entonces voy a probarlo esto. Bueno, y algo similar pasa con cuando echo a pelear las cofunciones. ¿Sí? ¿Ya? Y esto de ortogonalidad se refiere a que esto es una analogía al producto punto. Es una analogía al producto punto. Ustedes saben que cuando yo tomo dos vectores y tomo el producto punto entre dos vectores, eso me da cero, ¿cierto? Eso significa que los dos vectores son ortogonales. En este caso, los vectores serían las funciones coseno, seno y coseno, o, ¿sí? Aquí consideradas, y el producto punto sería la integral entre los dos, el del producto. El producto punto sería la integral del producto. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el nombre, ortogonalidad. ¿Ya? Ya, eso. Y una tercera propiedad. ¿Ya? No sé por qué le puse propiedad 1, da lo mismo. Esto, o propiedad 2, pongámosle mejor esto. Bueno. La propiedad 2, que es incluso más fácil de probar, es que para todo n, la integral entre menos pi y pi de coseno cuadrado de nx, de x, es pi, y lo mismo pasa con seno. Ya, aquí obviamente no puede darme cero porque estoy integrando algo positivo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este caso que está aquí sería este caso que está aquí, pero con n igual a m, y no me da cero, porque estoy integrando algo positivo, el coseno cuadrado positivo, el seno cuadrado positivo, entonces no me puede dar cero. ¿Ok? Ya, todo esto está hecho en todos lados. Me voy a saltar la demostración ahora. Quiero avanzar un poco más rápido y ver cómo sale la serie Fourier. Entonces, veamos cómo podemos construir la serie de Fourier de una función f definida en el intervalo menos pi en R. ¿Ya? Entonces, grosso modo, ¿cuál es la idea? La idea es, yo tengo una función definida entre menos pi y pi, cualquier cosa, una f, y aunque parezca muy, de hecho puede ser una cosa bien, por ejemplo, una recta, puede ser una cosa así. Esa es la f. ¿Sí? Una cosa plana, un gráfico lineal. Entonces, aunque parezca increíble, es posible escribir f como una suma de funciones trigonométricas. Entonces yo partiría con un coseno, ¿cierto? ¿Cómo era esta cosa? Era así,
partía de 1, claro, hacia esto, que está muy lejos, ¿cierto? Quizás después muestro en Wikipedia, sale el monito perfecto, eh, cómo se van superponiendo las funciones trigonométricas. En el fondo, quizá claro, a ver, voy a poner una función, esta función que está aquí. Este sería coseno de x, ¿cierto? Y seno de x es una cosa así. Es una cosa así. No, no, tiene deriva 0 y tiene deriva 1. Ya, entonces, bueno, y aquí voy a tener un montón de funciones trigonométricas aquí con distintas fases. Entonces, la idea es que lo que hace la serie Fourier, si bien descrito bien a los amigos, va multiplicando por ciertos coeficientes que van a ser finalmente los A sub k y los B sub k, las funciones trigonométricas o los senos y los cosenos con distintas frecuencias que más se van pareciendo a la f. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta sería seno de x, ¿cierto? Entonces, esta función que, digamos, piensen que es f de x igual a x, o sea, la identidad, entre esta y esta, por lo menos en cero, la que más se parece es seno, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer la serie, o este mecanismo de reconstrucción de la función, es decir, bueno, el coseno de x lo multiplico por cero, porque está muy lejos en cero, no me sirve, y me quedo con seno de x, esa la voy a multiplicar por 1, ¿cierto? Entonces, me olvido de esta verde y me quedo con esa. Entonces, en este desarrollo que va a estar acá, el A sub k va a ser 0, el A sub 1, y el B sub 1 va a ser algún número. Ya, y entonces después vienen las siguientes frecuencias y voy como modulando con las constantes para que la serie completa se parezca a la función original f. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Déjenme borrar aquí. Entonces, supongamos que f admite el desarrollo en serie. Admite el desarrollo en serie para ciertos coeficientes A sub k y B sub k. Es decir, f de x es igual a sub 0 más la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k cos kx más b sub k seno kx. ¿Ok? Y ahí voy a integrar entre menos pi y pi. ¿Ya? Entonces, si esto fuese cierto, ¿sí? Entonces la idea es encontrar los A sub k y los B sub k usando las ortogonalidades. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo esta expresión le voy a llamar 1. Entonces, si integro 1, entre menos pi y pi, integro 1, entonces voy a tener la integral entre menos pi y pi de f de x va a ser igual a la integral entre menos pi y pi de todo esto. Y aquí, claro, me va a quedar a sub 0
por dx. Ustedes se pueden preguntar, deberían preguntarme, ¿y por qué dejé solo la sub 0 guachito aquí? Bueno, porque cuando x vale 0 aquí, no. Claro, cuando k vale 0 en realidad, cuando k vale 0, el coseno me queda, si yo tomo la serie desde 0 hasta infinito, cuando k vale 0, el coseno me queda 1, entonces me queda a sub 0 por 1, y el seno me queda 0, y entonces el b sub 0 eh, no me interesa, no me interesa, no aparece. Entonces se lo dejo guachito afuera, y hago partir la serie desde k igual a 1. ¿Ya? Entonces me queda así, más intercambio serie con integral. Entonces me queda la integral entre menos pi y pi de coseno de a sub k, coseno de kx de x, perdón, más b sub k, integral entre menos pi y pi, seno de kx de x. ¿Ya? Aquí intercambio serie e integral. Pero integrar coseno y seno entre menos pi y pi, dado que estas son funciones 2pi periódicas, estoy integrando una función 2pi periódica en un periodo. Entonces esto vale 0. Es integración directa. Usted puede integrarlo de esto directamente. Entonces este me va a dar 0. Este me va a dar 0. Y entonces obtuve quién sería, si yo sé quién es f, obtengo quién es a sub 0. Porque esto es una integración directa. Entonces me queda integrar entre menos pi y pi de f de x es igual a 2pi por a sub 0. Y entonces a sub 0 es igual a 1 sobre 2pi integral entre menos pi y pi f de x. Es decir, el primer término es el promedio de f. ¿Ya? El promedio de f. Entonces, cuando yo tengo esta serie, ¿cierto? Tengo una función f entre menos pi y pi. Tengo una función así, digamos. Esta es f. La primera aproximación es una constante y esa constante es el promedio de f. Digamos que el promedio me dio esa línea. ¿Ya? Fíjense, es a la vez muy diferente, pero también similar a la serie de Taylor, porque en la serie de Taylor el primer término también es constante. En la serie de Taylor, si ustedes recuerdan, f de x, ¿cierto? Es la suma de k igual 0 hasta infinito, de f a la n en x0, o f a la k, perdón, k factorial, x menos x0 a la k. Entonces, el término con k igual 0 es f en x0. ¿Sí? Entonces, eh, el primer término es constante. ¿Ya? Entonces, ahora, el desarrollo de Taylor es un desarrollo en torno a un punto x0. Entonces yo digo, la primera aproximación es esta constante. Mientras que en la serie de Fourier, mi primera aproximación es el promedio de la función. O sea, esta línea. Son bien distintas. Pero ambas empiezan con una constante como primera aproximación. Ahora veamos el resto. Entonces ahora, ¿cómo encontramos los a sub k y b sub k para k mayor o igual que 1? Aquí sí que usamos la ortogonalidad, porque lo que hacemos es tomar, entonces tomamos n en n cualquiera y hacemos la integral entre menos pi y pi de 1 por coseno, por decir, partiendo por el coseno de x de x. O sea, lo que voy a hacer es tomar esta expresión 1, voy a multiplicarlo todo por coseno de nx para un n fijo y después integro. ¿Sí? Y fijo aquí. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer eso. Entonces, el lado izquierdo, que sería este, multiplico esto por coseno, a ambos lados, coseno de nx, y después integro. Entonces, después integro entre menos pi y pi. Entonces, el lado izquierdo me va a quedar integral entre menos pi y pi
f de x coseno de nx de x igual a sub 0, que ya lo calculé, pero lo voy a considerar igual así, integral entre menos pi y pi de coseno de nx de x, más intercambio serie con integrales, acá igual a 1, infinito, de a sub k por integral entre menos pi y pi, coseno de nx, que fue el que multipliqué, coseno de kx, que es el que va con la serie, más b sub k, integral entre menos pi y pi, coseno de nx, seno de kx de x. Todo eso dentro de un paréntesis grande aquí. ¿Se entiende? Lo que dice es exactamente lo que está aquí. Multiplico por coseno ahí y ahí, y después integro, ¿cierto? Integro aquí, integro aquí. Entonces aquí la integral me va a quedar aquí. Y ese multiplicando aquí. ¿Ya? El a sub k, este que está aquí, es constante, así que fuga de la integral. Y entonces me queda la integral entre menos pi y pi de a sub k, coseno de kx, coseno de nx de x. Y lo mismo con este término de acá. ¿Sí? Entonces ahí es donde me queda esto. Y aquí ocupo la ortogonalidad. Aquí ocupo la ortogonalidad, porque lo que me dice las propiedades de ortogonalidad es que el seno y el coseno, aquí de hecho, la cortogonalidad me dice que el seno y el coseno son ortogonales, independiente de la faz del periodo que consideren. Así que en esta suma, todas estas integrales van a ser cero. Para todo k. ¿Sí? Por lo tanto, y esta también es cero, ¿eh? Porque es integración directa. La primitiva de coseno de nx es 1 sobre n seno de nx entre menos pi y pi, seno de menos n pi es 0, seno de n pi es 0, porque n es natural. Así que este también es 0. Por lo tanto, de esta suma horrorosa del principio, me quedo con esto y me quedo con esto. ¿Cierto? Y ahora puedo borrar eso. ¿Ok? Y ahora ocupo la ortogonalidad de frecuencia, que le llamé yo aquí. Ortogonalidad de la fase o de la frecuencia. ¿Sí? Si las frecuencias son distintas, entonces los cosenos y los senos son ortogonales. Entonces, de esta sumatoria que está aquí, que es infinita, hay un único término que sobrevive, que es cuando k vale n. N viene de afuera, está fijo. ¿Sí? Entonces aquí esto es 0, son todos 0, salvo cuando k es igual a n. Entonces aquí, de lo infinito que tengo que sumar, en realidad sobrevive uno, que sería a sub n, cuando k vale n. A sub n, integral entre menos pi y pi, coseno cuadrado de nx de x. ¿Ok? Y finalmente ocupo la propiedad de que el coseno cuadrado y el seno cuadrado integran pi. Eso es increíble porque, claro, seno y coseno son, o sea, estas cosas son positivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, estoy integrando eso al cuadrado, así que me queda así, una cosa así. El cuadrado me queda, como es más chico que 1, este va por debajo, ahí vale 0 y ahí haría esto. Entonces estoy integrando eso. Eso vale 1. Perdón, vale pi. ¿Ok? Y independiente del n, o sea, esta cosa puede dar varias vueltas, igual integra pi.
Y entonces ocupo eso aquí. Entonces esto vale pi. Y aquí puedo despejar entonces a sub n. Y entonces a sub n es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, f de x coseno de nx de x. Y análogamente, usando la ortogonalidad ahora con seno, ¿sí? Y análogamente se tiene que los v sub n es 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, f de x seno de nx de x. ¿Ya? Entonces con estas dos formulitas, más la fórmula de la sub 0, entonces pongámosle la fórmula estrella, doble estrella y triple estrella. Entonces, usando estrella, doble estrella y triple estrella, tenemos la serie de Fourier de f definida entre menos pi y pi. ¿Ya? Y aquí está la fórmula, ¿cierto? O sea, tengo que la serie de f, voy a decirle así, s sub f de x, entonces esta es la serie de Fourier. De f en x es igual a sub 0 más suma de k igual 1 hasta infinito, de a sub k coseno de nx, perdón, kx. Bueno, ya que la fórmula está en n, voy a cambiarle el índice nomás. Entonces este es de n igual a 1 a sub n coseno de nx más b sub n seno de nx. Con a sub 0, a sub n y b sub n definido en estrella, 2 estrellas y 3 estrellas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? O sea, esto funciona así como para todos los casos, por así decirlo. O sea, esa sería como la fórmula de los A sub n y B sub n establecida. Sí, sí. Ahora, O sea, lo que te hizo, sí, dime. o sea, lo que te hizo fue como la demostración de la serie de Fourier, una cuestión así. O sea, ¿cómo se calculan los coeficientes en el fondo? Ah, ya. Entonces uno llega y aplica la fórmula en cierto sentido. Ahora, lo que tienen que tomar atención es que aquí yo no puse f, sino que puse s sub f de x. Entonces a mí me gustaría, que lo que espero alcanzar a discutir, ojalá, es cuando esta cosa es igual a la función. Aún no lo sé. ¿Ya? Ya, entonces, déjenme ahora poner extensiones. Bueno, extensión a dominios más generales. Entonces, si ahora la f, entonces, supongamos ahora que f está definida en un intervalo simétrico, menos LL, NR. ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, la serie de Fourier de f es, ¿cierto? S sub f de x va a ser a sub 0 más la suma de n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n pi x sobre l, que es con la que partí la clase hoy, más b sub n seno de n pi x sobre l. Donde, como antes a sub 0 es el promedio de la función, 1 partido por 2L, integral entre menos L y L, f de x, a sub n
es 1 sobre L, la integral entre menos L y L, f de x, coseno de n pi x sobre L de x, y b sub n, que son los que acompañan al seno, es 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f de x, seno de n pi x sobre L de x. Ya, ¿y esto cómo se hace? Es fácil, es una fórmula, y lo que uno hace es decir, mira, yo tengo definida f entre menos L y L. Entonces yo la cambio por un f tilde de x, lo voy a cambiar por f tilde de x igual f de x, perdón, f de 1 L sobre pi x, supongo. No, pi sobre L. Entonces fíjense, cuando x vale menos L, f está evaluado en menos pi. Y cuando x vale L, f está evaluado en pi. No, entonces estoy mal, entonces va al revés. Es L sobre pi x, eso. Entonces f vive en menos LL. Ahí está, ese es su dominio de definición, esa es la f. Pero cuando yo la evalúo en L, claro, f tilde está definida entre menos pi y pi, eso sí, en R. ¿Por qué? Porque veamos los extremos. La f mira entre menos L y L. Entonces cuando yo tomo pi, x igual a pi aquí, o menos pi en realidad, me queda menos L. Entonces mira aquí, la f. Y cuando x vale pi, la reemplazo ahí, se cancelan los pi, me queda f de L, este es el extremo. Entonces como una dilatación o compresión, depende si el L es más grande o más chico que pi, del intervalo de definición. Para la formateo, para aplicar la fórmula de la serie de Fourier sobre esta que está definida sobre el intervalo natural, menos pi pi, para seno y coseno. ¿Ya? Y entonces aquí yo calculo la serie de Fourier para f tilde, y después a través del cambio de variable puedo encontrar la serie Fourier para f. Es un calculillo, ¿eh? Y encuentran esa fórmula. Estas fórmulas que están aquí. Entonces, el cambio variable ese que está aquí, ese cambio variable que está aquí, es el que hace aparecer estos nuevos periodos dependiendo del intervalo de definición de la función. ¿Ok? Es una fórmula. Ya, y entonces tenemos unas propiedades interesantes. Esas son fórmulas nomás, no es tan complejo. Entonces, déjenme bautizar esto como propiedad útil. La propiedad útil es la siguiente. Si f, para el caso general, si f de menos L en R es una función par, entonces eh, la serie de Fourier de f solo tiene cosenos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Más b sub k, ¿cierto? Seno, bla, bla, bla. Pero estos son todos ceros. ¿Ya? Es decir, no hay senos en la expansión. Es decir, o mejor dicho, es decir, b sub n es igual a 0 para todo n. ¿Ya? Que es parecido a lo que pasa en la serie de Taylor. En la serie de Taylor, cuando uno hace el desarrollo de Taylor de una función par, solamente aparecen potencias pares. ¿Ya?
En este caso pasa algo similar. ¿Ya? Si la función es par, solamente aparecen cosenos, que es una función par. ¿Sí? Y bueno, por analogía, si f es impar, entonces la serie de Fourier de f en x tiene solo senos. Claro, entonces es decir, sub n 0 para todo n mayor o igual que 0, incluyendo la sub 0, ¿cierto? Porque si f es una función impar, perdón, claro, si f es impar, eh, su promedio es 0. Su promedio es 0. Entonces también en la sub 0 es 0. ¿Ok? Y ¿sí? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? Y ahí vemos la expansión de medio rango. Ah, y bueno, aquí hay una fórmula. Además, a ver, voy a concluir esto aquí. Entonces, además, se simplifica un poquito la fórmula del A sub n y B sub n, ¿cierto? Porque además, si f es par, ¿cierto? Yo sé que los A sub n tienen la forma integral entre menos pi y pi de f de x coseno de n pi sobre lx de x, ¿cierto? No, perdón. Entre menos L y L. Ahí. Y esto es 1 sobre L. Entonces, si F, a ver, yo puedo separar esto en dos partes, pues de menos L a 0 y de 0 a L. Entonces, esto me queda 1 sobre L, integral entre menos L y 0, F de X coseno de n pi X sobre L de X, más integral entre 0 y L, F de X coseno de n pi X sobre L de X. No hice nada, separé esta integral en dos partes. Pero aquí puedo hacer un cambio de variable. Entonces voy a hacer el cambio de variable, aquí voy a hacer el cambio de variable y igual menos x. Entonces al hacer el cambio de variable y igual menos x, cuando x vale menos l, entonces y vale l. Y cuando x vale 0, y vale 0. Aquí me queda f de menos i, coseno de n pi menos n pi i sobre L de I, o sea, el de I es menos de X, entonces aquí me queda un menos. Pero F es par y coseno también es par, entonces absorben el signo. Entonces esto me queda F de I. Y aquí también se absorbe el signo. Y menos la integral de L a 0 es la integral de 0 a L. Entonces fíjense que esto que está aquí es exactamente eso que está ahí, salvo que el de I es o sea, salvo la variable de integración, que da lo mismo, ¿cierto? Es tácita. Entonces me queda dos veces lo mismo. Entonces aquí se simplifica un poquito la fórmula, y entonces en vez de integrar de menos L a L, integro de 0 a L, pero tengo que multiplicar esto por 2. ¿Ya? Entonces en una pequeña, ¿cómo decirlo?, simplificación de la fórmula. Y el A sub 0 pasa a algo similar, pero queda 1 sobre L, porque ya está dividido por 2L. Entonces queda así. Y si F es impar, también hay una leve simplificación de la fórmula para el B sub n. El B sub n es 2 sobre L, integral entre 0 y L, F de X, seno de N pi X sobre L de X. ¿Cierto? Es una demostración similar. ¿Ya? Y entonces finalmente, ¿cuáles son los desarrollos
de medio Profe, rango. ¿puede volver un poco para sacarle cuenta de eso? Claro. De hecho, voy a revisar si están bien. Sí. Ok. Ya, entonces, para concluir la clase de hoy, desarrollo de medio rango. Entonces, ahora veamos si es posible encontrar un desarrollo como los vistos cuando f ahora está definida de la mitad del intervalo nomás. ¿Ya? F está definida desde 0L en R. ¿Ya? Entonces, de la mitad del intervalo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un truco. Entonces, la función existe de 0 a L nomás. Aquí está la F. ¿Ya? Cualquier cosa en realidad. ¿Ya? Entonces, fíjense que en todo lo que hice anteriormente era esencial poder integrar en todo el intervalo simétrico este, de menos L a L. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, bueno, piensen que L es pi, básicamente porque las relaciones de ortogonalidad se dan dentro, en el intervalo simétrico, menos pi pi, ¿cierto? Entonces, es esencial poder, o sea, no podría llegar y aplicar la fórmula en el semi-intervalo. ¿Ya? Entonces, por razones que voy a explicar la mañana seguramente, me gustaría poder tener un desarrollo de Taylor de una función, perdón, de desarrollo de Fourier de una función que está definida en la mitad nomás. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente extenderla para el otro lado, de manera adecuada. Entonces, si yo quiero tener un desarrollo de cosenos, voy a extender esta función de manera par hacia el otro lado. Entonces voy a como reflejarla con respecto al eje Y. Entonces la reflejo hasta menos L, ¿sí? Este sería F tilde, o sea, esto y esto sería F tilde, y le aplico la fórmula F tilde para obtener un desarrollo par, ¿sí? Mientras que si yo quiero un desarrollo impar, es decir, de senos, tengo que reflejarla con respecto al origen. Entonces va a quedar como así, para que quede impar. Esta sería otra F tilde. Y al hacerla impar, al reflejarla impar, voy a tener un desarrollo solo de senos. ¿Ok? Aquí, bueno, si f no es 0 en 0, entonces aquí va a haber una discontinuidad y eso va a repercutir digámoslo así, la validez o la representatividad de la serie en términos de la función. O sea, qué tan representativa es la serie de la función. ¿Ok? Y bueno, eso lo completo mañana. Lo que sí quería